Mi nombre, para los que no me conocen, Nelson Caldera, pequeño productor acá en Venezuela. Tengo una amplia trayectoria en el tema de la porcicultura y la ganadería bovina. Y en este tema específico sobre la genética, he tenido estudios autodidactas, por así decirlo, y la experiencia en campo que te deja esto. Bien, dicho eso, ¿ok? Porque quiero dejar claro que aunque no soy genetista, tengo por lo menos parámetros y evaluaciones hechos en granjas que avalan lo que estoy diciendo. Y además contamos con las pruebas de muchos científicos que han comprobado, valga la redundancia, lo que he expuesto en mi contenido, lo han demostrado en un laboratorio y también en un corral de cerdo. Dicho esto, entonces voy a abarcar la pregunta que me acabas de hacer, Dal. ¿Sí me oyes bien, verdad? Perfecto. Ok, bien. Fíjense una cosa, ¿por qué una buena genética es la base de la rentabilidad y no un gasto? La genética es una inversión estratégica. Eso es el único factor capaz de reducir los costos de producción de forma acumulativa y permanente. Me explico, mientras otros insumos como el alimento, por ejemplo, usted lo consume y se desaparece de la granja, ¿verdad? El progreso genético mejora la eficiencia de todo el sistema en el largo plazo. Eso es lo principal. Ahora bien, ¿por qué es la base de la rentabilidad? Primero, la eficiencia alimenticia. Un animal con una buena genética convierte menor cantidad de kilos de alimentos en más cantidad de kilos de carne. A eso se le llama eficiencia en la conversión alimenticia. Otro aspecto, la velocidad de crecimiento. Algunos lo confunden con el tema de la conversión alimenticia. La velocidad de crecimiento tiene que ver con el tiempo que dura el cerdo en alcanzar el peso ideal para el mercado. Y eso se logra solo con una buena genética y haciendo un buen proceso de selección. La productividad de la hembra produce más lechones por parto, una hembra de genética bien seleccionada, y aumenta el número de cerdos vendidos por cerda, lo cual diluye los costos de producción. Otro aspecto que avala el por qué una buena genética es la base de la rentabilidad sería la calidad de la carne. Cuando nosotros hacemos los cruces adecuados con la genética adecuada, vamos a tener mayor porcentaje de carne magra y menos grasa dorsal, lo cual va a mejorar el precio del producto final. Pero ojo en este aspecto, porque entonces tenemos lo que es el potencial genético versus la rentabilidad y la realidad de tu granja. Una genética puede ser, invertir en genética, puede ser contraproducente si antes el porcicultor no garantiza cuatro aspectos fundamentales, que son nutrición de precisión, bioseguridad y estatus sanitario óptimo, ambiente y confort, aquello relacionado con la temperatura y la humedad, y la buena calidad del agua. Entonces, dicho esto, creo que queda más que claro el por qué la inversión en genética es una estrategia, es una buena decisión y no trabajar sobre la base de la improvisación. Muy interesante introducción, Nelson. Y bueno, sí, prácticamente, justamente esto es para ustedes, mis amigos, para los que están empezando y quieren tener una idea de por qué hay que invertir en la genética, y esto lo vamos tratando tema a tema, ¿no? Nelson, ahora sí, hablando prácticamente de razas, ¿no? ¿De dónde vienen las razas que estamos usando hoy en la porcicultura mundial prácticamente, ¿no? Porque sabemos que en el mundo hay muchas razas de cerdos, pero ¿cuáles son las que predominan, no? ¿Y por qué la genética importada, se podría decir europea y americana, eh, eh, domina sobre las razas nativas? Muy interesante esa pregunta, Dar. Bueno, fíjate, tú bien lo acabas de decir, hay tantas razas de cerdo, están establecidas más de 200 razas de cerdo a nivel mundial. Sin embargo, las líneas genéticas sabemos que en este momento son cuatro las que están dando, diríamos cinco, pero una la absorbió la Hendrix Genetics.
Entonces, pudiéramos hablar de 4 líneas genéticas que están dando, digamos, están a la palestra del mercado mundial. Pero antes de hablar de eso, te puedo decir que las razas porcinas que dominan hoy la industria global, por así decirlo, no son puras en el sentido de ancestral, ¿ok? Sino que son el resultado de un cóctel genético que se vino dando después de la revolución industrial, ¿ok? Y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, porque esto tiene también su base histórica. Ahora, ¿de dónde vienen estas razas? Las razas que tú ves en las granjas modernas provienen principalmente de 3 grandes influencias. La primera de ellas, el jabalí europeo. El jabalí europeo le aportó tamaño, rusticidad y una estructura ósea al cerdo de oro, un descendiente directo del jabalí europeo. Otra, los cerdos asiáticos. Ojo que esto que les estoy hablando, estamos hablando del origen, estamos remontándonos a antes del siglo XV. Los cerdos asiáticos que fueron adquiridos de China y Vietnam, específicamente en el siglo XVIII y en el siglo XIX, ya más acá. Hay criadores británicos que importaron específicamente de la zona del Cantón, en China. ¿Okay? Eran unos animales muy precoces y que tenían calidad en la carne. ¿Okay? Y también tenían otra particularidad, eran prolíficos, no hiperprolíficos, ojo, prolíficos. ¿Okay? Ese cruce cambió la historia de la porcicultura, porque entonces dio lugar a los cerdos modernos, que pudiéramos decir que se convirtieron en cuerpos europeos con motores asiáticos. Algo así para que me entiendan la analogía. Y la otra, digamos, la otra influencia fue la selección industrial. Y aquí sí ya entramos a la era moderna, del siglo XIX, siglo XX. ¿Ok? Empezamos con la raza Large White, que según lo que es mis estudios, mis convicciones, la raza Large White tiene un origen francés. Junto a la raza Duroc son las únicas 2 razas con un único origen. La raza Duroc de Estados Unidos, en el condado de Jersey, y la raza Large White de Francia. ¿Qué sucede? Que por ahí unos inversores de Inglaterra adquirieron un gran número de ejemplares Large White francés, ¿ok? Y los presentaron nada menos que en el Salón de Winter, Palacio de Windsor, en una feria agropecuaria que hubo ahí, y la bautizaron como la Yorkshire, porque hicieron sus cruces con cerdos blancos nativos, logrando establecer la raza Large White como propia, ¿ok? Pero quiero decirles algo. Las casas genéticas, o por lo menos en Latinoamérica, los que hacen importaciones, cuando ellos importan desde Europa, dice Large White, pero cuando importan desde Canadá, dice Yorkshire porque viene directamente desde Inglaterra. Entonces, quiero que vean eso como un tema más de nomenclatura que de origen específico, ¿ok? Pero digamos que la Large White está entre Francia y Inglaterra, oriundo desde ahí. Tenemos la raza Landras, que viene siendo oriunda de Dinamarca, ¿ok? De Dinamarca, ellos se obsesionaron por el tocino. Entonces ellos perfeccionaron la raza Landras para producir el mejor, lo llaman el mejor bacon, o sea, el mejor tocino de Europa. Y luego, cuando combinaron esta raza con la Large White, hicieron, digamos, una mejoría genética bárbara. Y la otra, que es la raza Duroc. Nombro estas 3 razas específicas, ¿por qué? Porque son la base de la porcicultura hoy en día y están íntimamente ligados a lo que les comenté anteriormente, a la influencia del jabalí europeo y a la influencia de las importaciones asiáticas. El Duroc, retomando, surge de cruces de cerdos que venían de España y de Portugal, como el Red Guinea, no sé si lo han escuchado, ¿ok? Con razas locales americanas, hasta que logran establecer patrones raciales propios de los Estados Unidos, ¿ok? Dándole resistencia, calidad en la carne y velocidad de crecimiento a un cerdo hoy rojizo cereza, conocido como Duroc, que hoy se está estableciendo para mí como el macho predominante en el mundo de la porcicultura. Ahora, yo agregaría, ¿por qué dominan sobre las razas nativas, siguiendo el orden de tu
de tu pregunta. Bueno, 4 aspectos. 1, la eficiencia de la conversión alimenticia, que ya les comenté antes. La velocidad de crecimiento, la calidad en la canal y la prolificidad. Yo les quiero poner un ejemplo. En el caso de Venezuela, mi país, hace unos días hablé sobre la raza autóctona, que era el cerdo criollo pata de mula. Un cerdo que llegó aquí a nuestra tierra en la época colonial, y por selección natural evolucionó hasta que sus pezuñas se fusionaron y tiene el casquito como una mula. La calidad de esta carne es excelente y proviene del tronco del cerdo ibérico, pero no tiene un mercado objetivo. ¿Por qué? Porque tiene baja velocidad de crecimiento y tiene mucha grasa dorsal, lo cual le quita eficiencia en las grasas, en las granjas modernas. Dicho esto, se demuestra con ese pequeño ejemplo que las razas europeas y las razas americanas, como la Euro, predominan sobre las nativas porque tienen mayor eficiencia en la productividad, brindando así mayor rentabilidad en la granja. Pero ojo, no todo es color de rosa, todo tiene un costo. Las razas nobles tienen un detalle, que es, sobre todo las europeas, tienen una baja resistencia a enfermedades y también tienen una exigencia nutricional muy alta. Mientras más noble la raza, mayor es la exigencia nutricional. Muy interesante. Y Nelson, hay otra raza que también me gustaría que nos hables un poquito sobre su introducción y qué aportó al mercado mundial, que es el Pietrain. El Pietrain. Bueno, el Pietrain tiene su origen en Bélgica, precisamente en el pueblito de Pietrain. El primer Pietrain no fue ni el Pietrain belga, ni el Pietrain alemán, no, ni el máximo que se conoce hoy en Colombia, no sé si en Ecuador lo tiene. El Pietrain lo que le aporta a la porcicultura es una máxima eficiencia en la conversión alimenticia. ¿En qué sentido? Convierte, es el mejor cerdo en porcicultura para convertir alimento en carne magra. Su origen viene desde principios del siglo anterior y se potencia después de la Segunda Guerra Mundial. Un poquito de historia, Darwin. Después de que finaliza, mejor dicho, durante la Segunda Guerra Mundial casi se extingue el Pietrain porque la demanda de Alemania a Bélgica, recuerda que Bélgica había sido invadida por los alemanes y le demandaban de esta carne exquisita a los belgas para alimentar a las tropas. Entonces así que casi se extingue. Afortunadamente eso no sucedió. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, que empieza Alemania a industrializarse y a propiciar su desarrollo económico, ellos aumentan la demanda de ese cerdo, pero ellos querían un poquito más de sabor, porque tenían un problema que esta carne era muy insípida. Ya luego les hablaré por qué el Pietrain tiene un detalle con ese efecto pálida, suave y exudativo. ¿Okay? ¿Qué hicieron los alemanes? Bueno, ellos agarraron este Pietrain alemán, ¿ok? Y lo cruzaron, adivinen con qué, con Landras. El Pietrain alemán que todos conocemos hoy, que es un animal con manchas en la piel, moteado, tirando a gris, con negro, ¿ok? Esto es un animal que tiene en su genética hoy por hoy 10% de Landras danés, ¿ok? No el Landras belga que era hipermusculado. Este Landras, le estoy hablando Landras de las líneas maternales. Por eso es que vemos a un Pietrain alemán más largo, más alto que un Pietrain belga. Y un punto a favor del Pietrain alemán, que hoy por hoy se han seleccionado aquellos que son negativos para el gen alotano, que bueno, más tarde hablaremos de ello seguramente. Una vez que el Pietrain alemán se consolida, sépanlo, saca del mercado al Pietrain belga. No quiere decir que el Pietrain belga se extingue, no, todavía lo hay y mucho. Sencillamente dejó de ser eficiente, por lo tanto las líneas, las casas genéticas y las grandes empresas dedicadas a la porcicultura no lo usan dentro de su genética.
dentro de sus cruces. ¿Cuál es el aporte fundamental del Pietrain? Hermano, que te da, es el animal que te da mayor rendimiento en canal y porque tiene la mejor relación hueso-carne. Tiene unos huesos muy finitos, hablando criollo, muy finitos, y tiene una carne magra mucho y poquita grasosa, algo que no lo va a conseguir en ninguna otra raza. Nelson, justo topaste un tema que pienso que hay que aclararlo. Hablaste del Lard White y el Yorkshire. Prácticamente me acabas de decir que se podrían decir que son hermanos, pero fenotípicamente y genotípicamente, ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿Cómo puedo yo diferenciar un Lard White por un Yorkshire? No sé. Claro. Bueno, tú debes tener más experiencia que yo en la porcicultura. Yo apenas tengo 10 años en esto. Te voy a decir algo. Tú importas un Lard White de Francia y un Yorkshire de Canadá. Y si no te dicen cuál es cuál, difícilmente vas a saber cuál es Yorkshire y cuál es Lard White. Estamos hablando de la misma raza. Estamos hablando de que la única diferencia entre ellos es el nombre. ¿Por qué? Porque hubo una confusión, no una confusión, una mezcla de orígenes ahí. Hoy usted busca en Google, busca en los libros, busca en cualquier sitio y le va a decir que es oriundo de Inglaterra. Lo que no aparece, que sí aparece, pero hay que leer las letras pequeñas, es de la masiva importación que se hizo a principios del siglo XIX de cerdos White desde Francia y cómo ellos lo nacionalizaron, por así decirlo. ¿Ok? Pero respondiendo a tu pregunta, fenotípicamente es prácticamente, a menos que no tenga los dos certificados a la mano, es muy difícil diferenciarlo y genotípicamente provienen de la misma rama. Así que te puedo decir que si tú cruzas una hembra Last White con un macho Yorkshire, usted va a tener un Yorkshire o Last White 100% puro. Eso es muy cierto. Prácticamente te hago preguntas que tal vez nuestros viewers siempre tienen, pero nunca han podido ser esclarecidas, ¿no? Entonces, ahora que vamos a la línea terminal, sabemos prácticamente que los que predominan es Duroc, el Pietrain, por ahí también hay Hampshire, hay que ser sinceros, pero ¿cuáles son las principales diferencias que hay entre un Duroc y un Pietrain, tanto en rendimiento de canal como fenotípicamente hablando? Wow, mira, las diferencias son muy marcadas. Eh, Empezando por el fenotipo. Tenemos a un Duroc que su característica es pelaje rojo, rojo cereza, ¿ok? Hay algunos Duroc que nacen blancos, ojo, o grises, grisecitos, y ellos después de los 15, 21 días se tornan rojo cereza. No logran ser rojo completamente, pero sí un rojito cereza. Eh, para que se hagan una idea en el aspecto del aporte que le da como línea terminal. Un Duroc te aporta una gran velocidad de crecimiento, te aporta mayor calidad en la carne porque tiene mucha grasa infiltrada. Mientras que un Pietrain, aunque no tiene esa misma velocidad, te aporta mayor carne magra y menor grasa dorsal. Esto es ideal, ¿ok? Para la empresa de embutidos, que les encanta mucho la carne magra. Mientras que el Duroc puede ser más apetecido para los charcuteros, para aquellos restaurantes, por ejemplo, de gourmet, que les gusta carne jugosa, carne de alta calidad. Bien, entonces fíjense que las diferencias desde el punto de vista, lo que aportan productivamente, influyen mucho en el cliente objetivo de ellos. ¿Qué te puedo agregar? Un cerdo duro fácilmente, está comprobado, te llega a 100 kilos 15 días, de 10 a 15 días antes que el Pietrain. Eso es importante tenerlo claro. Eso se traduce en mayor productividad, porque entonces esos 14
esos 10 o 15 días que el Duroc tarda menos que tú te estás ahorrando, son 10 o 15 días que tú te ahorras de mano de obra y de instalaciones, o sea que pudieras tú optimizar aún más tu granja. Bien, no se entienda esto de que la velocidad de crecimiento, entonces comió menos alimento, no. De hecho, el Duroc come más alimento, tiene una capacidad tiene mayor apetito, es lo que quiero decir, que el Pietrán. Come más alimento diario que el Pietrán. Por lo tanto, su velocidad de crecimiento es aún mayor. La ganancia en esto está en que el productor, el porcicultor, aprovecha su mano de obra, su infraestructura, su logística, ahorrándose unos días, lo cual le puede permitir incrementar la producción. Si me siguen, pero si yo tengo un cliente que me va a pagar un valor agregado por producir un pietrán que no importa que dure 10 días más en granja, pero que me van a pagar ese valor agregado, entonces el pietrán sería el indicado. Un dato. ¿Cuál sería el truco entre estas dos razas? El dupe. O sea, cruzar a un pietrán con un Duroc y va a tener las bondades de estos dos ejemplares. Perfecto. Creo que no lo pudiste haber dicho mejor, mi estimado amigo. Bajo las leyes de Okay. Mendel, mi estimado Nelson, ¿qué es exactamente una Uh-huh. F1 en la porcicultura? Bueno, un F1, qué buena pregunta, lo he explicado varias veces y bueno, a muchos todavía nos cuesta entenderlo. Quiero decirles que lo que les voy a comentar ahora no es una opinión de Caldera, son hechos científicos, tú lo acabas de nombrar. Gregor Mendel lo descubrió hace ya muchos años. Un F1 significa generación filial 1 y es el producto del cruce, sí y solo sí, dos razas puras. Yo agarro un cerdo duro, lo cruzo con una cerda pietrán o viceversa, no importa el orden de los factores, y el resultado va a ser el que te nombré ahorita, un dupe, es decir, un Duroc por pietrán, que va a tener 50% de la genética del Duroc y 50% de la genética del pietrán, conformándose así como un legítimo F1. Eso sería un F1. Según las leyes de Mendel, hay una ley que se llama la ley de segregación. ¿Ok? Los alelos, ¿ok? Estos cromosomas se forman por alelos, ellos se unen de forma aleatoria. Entonces, usted tiene un ejemplar homocigoto 100% puro. Cuando hablamos de un duro puro, un animal, un ejemplar homocigoto. Lo mismo con el pietrán. Al yo cruzarlo, forma un ejemplar heterocigoto, cuyos alelos se unen de forma aleatoria, formando así a un híbrido. Esta palabra me ha hecho mucho ruido, pero tengo que decirla, ¿ok? Un híbrido entre las dos razas y saca lo mejor de sus dos padres. Es decir, un F1, desde el punto de vista productivo, es superior a sus padres en alguna característica. ¿Dudas hasta ahí sobre lo que te acabo de decir? No, Quiero decir, perfecto. la superioridad del hijo sobre el promedio de sus padres en algún rango específico. Entonces, quisiera agregar además, claro, cuando producimos un F1, él tiene la máxima expresión de algo que se llama heterosis. Bien, heterosis o vigor híbrido. Muchos lo usan como sinónimo. Quiero que sepan que la heterosis es la superioridad del hijo sobre sus padres en algún rasgo. El vigor híbrido es lo que hace visible esa heterosis. Por ejemplo, animales que crecen más rápido, se enferman menos y paren más que sus padres. ¿Sí me explico? Perfectamente. Ok. Entonces, ¿por qué Entonces no, quiero digamos, en el sentido de decir, ¿por qué no solo me pongo a engordar puros landras? ¿Cuál es la diferencia de hacerlo vuelta ya de otra forma que es la porcicultura actual, ¿no? ahí está un gran dilema.
¿Por qué no agarro yo 2 Landras y crío sus, me pongo a engordar a sus crías? Sencillo, porque el Landras, a diferencia de las líneas terminales, por ejemplo, ellos comen más y engordan menos. Bien, tampoco pudiera yo decir, bueno, voy a criar, ya que un Landras o un Land White come más y me engorda menos, voy a criar entonces, voy a poner a parir a cerdas paternales. No, porque entonces ahí cambiamos el problema por otro. Estas van a engordar mucho más rápido, tienen una velocidad de crecimiento, son más eficientes desde el punto de vista nutricional, digámoslo así, pero paren menos, producen menor cantidad de lechones y sus costos de producción se incrementan porque las cerdas maternales, como las landras, son muy precoces, mientras que las cerdas paternales hay que darle un poquito más de tiempo para que ellas logren desarrollar su aparato reproductor. Entonces, ¿qué pasa si yo me pongo a engordar cerdos de una sola raza? Estoy echando plata a la basura, no estaría aprovechando al máximo las bondades de las distintas razas, ¿ok? Entonces, el vigor híbrido es máximo en una primera generación filial, quería agregarles a lo anterior, por lo tanto me permite ser más productivo. Si yo cruzara solamente el Andra, yo no voy a gozar de ese vigor híbrido. Tú justo acabas de comentar que una F1 en ciertos parámetros es superior a los padres, ¿no? Que es una raza pura. Entonces, bajo esa lógica, si yo quiero sacar más lechones de engorde, ¿cuál es la mezcla ideal para poder hacer esto? ¿Qué tengo que mezclar, no? ¿Puedo mezclar un Landras con un Duroc y hacer ese que sea un cerdo de reemplazo? ¿Una cerda de reemplazo, perdón? No. Y qué buena pregunta. Porque fíjate una cosa. Si tú tienes una cerda F1, primero quiero decir por qué la cerda F1 es superior a su madre pura. En este caso sería una abuela. Ya les expliqué lo del vigor híbrido. Es superior a su padre en algún rasgo. En el caso de las hembras, reproducción, crecimiento, mayor cantidad de producción de leche. Bien, es superior a su padre desde el punto de vista productivo, no desde el punto de vista genético, que es totalmente diferente. Entonces, si yo cruzo esa cerda F1 con un Duroc, por ejemplo, entonces yo voy a estar creando un cerdo trihíbrido ideal para carne. ¿Qué sucede si yo agarro una de estas hembras para un futuro reemplazo? Yo estaría cometiendo un tremendo error genético y de finanzas dentro de la granja. ¿Por qué? Porque esa hembrita, por muy bonita que sea, ya ella no tiene vigor híbrido. Ella no va a heredar la habilidad materna de su madre. El vigor híbrido se expresa en la generación F1 y pudiera mantenerse en el tiempo siempre y cuando los cruces subsiguientes se hicieran con uno de sus parentales que sea 100% puro, y no quiero confundirlos con eso, porque ya eso ya estaríamos hablando de los tipos de cruces. Pero en síntesis, respondiendo a tu pregunta, no es lo indicado seleccionar una futura hembra de reemplazo partiendo de mis crías de engorde, porque eso es el producto del cruce entre una hembra F1 maternal y un Duroc o un Pietrain o un Duroc por Pietrain, en tal caso. Hay otro tema, digamos, yo saqué mi F1 materna, ¿no? Hice una linda mezcla, padre Landras, madre Yorkshire o Lar White, cualquiera de las dos. Pero quiero sacar autorreemplazos de esta F1. Aquí le solemos llamar, bueno, si le mezclamos con otra raza materna, obviamente, ¿cuál es el término correcto para llamar a esta mezcla o esta línea genética? Porque aquí le llamamos mucho, y tal vez lo hacemos mal, F2, pero ¿es correcto el término F2 en estas cerdas? No, no es correcto. Pero te entiendo porque yo lo cometí por muchos años y tengo productores que siguen pensando igual y es bueno aclararlo aquí. Señores, así como un F1 solo es posible a través de 2 ejemplares puros, un F2 solo es posible a partir del cruce de 2 ejemplares F1 que pertenezcan a una misma línea. Ejemplo, yo tengo un padre Yorkshire, lo cruzo con una madre Landers. El resultado es una F1 Landers
por Yorkshire, ¿correcto? Si yo a esa hembra la cruzo ahora con un macho que también sea producto, no hermano, no primo, no abuelo, no tío, no cometas el error de la endogamia, de cruzar parientes. Agarramos un macho que no tenga relación filial con esta hembra, que también sea Yorkshire por Landras. Es un F1 legítimo. Cruzamos estos dos ejemplares y venga, tenemos a un legítimo F2. Ahora viene el otro caso, que es aquí donde viene la confusión. Tengo la misma hembra F1, York por Landras, y entonces la cruzo con uno de sus parentales. ¿Cuáles son los parentales de ella? El York o el Landras. Entonces supón que tú agarraste un macho Landras que no tenga consanguinidad con ella. La cruzamos y vamos a crear ahora un fase 2. Eso se llama un retrocruzamiento en su fase 2. Ya la F1 en sí se constituye como la primera fase. Aquí, ¿dónde está la diferencia? ¿Y por qué no puedo decir que es un F2? Porque la composición genética son totalmente distintas. En una tengo heterosis, en la otra no. En una tengo genos dominantes, en la otra puros recesivos. Voy. La que yo crucé con su parental, es decir, la F1, yo por Landras, la crucé con un macho Landras, su composición genética será 75% Landras, 25% yo. Mira ahora, los F2, agarraste un F1, yo por Landras, y también lo cruzaste con un F1, yo por Landras. El resultado va a ser un legítimo F2 que va a tener la mitad Yorks y la mitad Landras. ¿Pero en qué sentido? Ojo, él va a tener 3 divisiones genéticas. Un 25% como sus abuelos Yorkshire, homocigotos recesivos. Vamos a tener un 50% como sus padres, que van a ser heterocigotos, y un 25% como su abuelo materno, también homocigoto recesivo, totalmente diferente a la fase 2 de la cual les hablé antes, que tiene un 75%. En ella hay un 75% Landras, dominante, ¿ok? Con genes que van a predominar. De ahí usted pudiera escoger una futura hembra de reemplazo si usted no cuenta con un proveedor de madres F1 legítimas. Ese sería el camino indicado para esas granjas que no tienen proveedor o que necesitan un rasgo específico de esas razas. Entonces no se confundan con esto. Quiero agregar algo, Dale. Más allá de la composición genética, ambos ejemplares son 100% maternales. Recuerden que los padres le heredan a sus hijos el 50% de su genética. Ambos ejemplares van a ser 100% maternal. Una madre de F2 va a ser muy buena también. Y va a ser casi imperceptible la diferencia. ¿Dónde vas a notar la diferencia? En las camadas. Cuando tú la cruces a ella con un macho duro, por ejemplo, puede que te salga por allá la mitad de las camadas rojitos, ¿sabes? O te salgan algunos 3 distintos con los cascos negros. Bien, entonces las camadas ya no van a ser homogéneas. Las camadas van a haber unos grandes, unos pequeños, unos con muy buen rendimiento, otros muy bajo rendimiento, sobre todo en la velocidad de crecimiento, aunque lo haya cruzado con duro. Mientras que en aquella que es fase 2 va a haber heteros todavía, que viene de la línea Landras. Va a haber heterosis, va a haber dominancia, van a salir homogéneos, blancos como su madre, y va a tener un mayor rendimiento de esa madre en específico. Ahí está la gran diferencia. No en la producción del leche, no en la apariencia, en lo que va a producir a partir de eso. Mi estimado Nelson, prácticamente estamos hablando que se heredan las mejores cualidades, madre y padre, para ser un F1, en este caso la materna, ¿no? ¿Qué cualidades tenemos que aporta el Landras y qué cualidades también aporta el Yorkshire en este caso? Bueno, el Yorkshire o Lance White es la reina de las líneas maternas. Esta es una cerda que, sea que tú lo agarres
macho, no importa si es papá o mamá, le va a aportar una habilidad materna como ninguna otra raza a su descendencia. Entiéndase esto, facilidad de parto, mayor producción de leche. ¿Qué rasgo específico nos da la Landras? Que no hay nadie mejor que ella. Ella es, si aquella es la reina de las madres, la, la Landra es la fábrica, la prolificidad, la que más cantidad de lechones te puede dar. Una cerda Landras, a través de los mejoramientos genéticos que se han hecho durante décadas, hoy por hoy, tiene de 2 a 3 pares más de costillas que una larva o que cualquier otra raza, lo que la hace más larga. Por eso vemos que las landras puras son extremadamente largas, los machos también. Entonces, ¿qué pasa? Estas hembras tienen mayor cantidad de pezones, tienen un órgano un poquito más desarrollado y tienen la habilidad de producir mayor cantidad de lechones. Hay una línea genética que no viene al caso, pero la quiero nombrar como ejemplo, que es la dambre. La Dambre es una línea genética excelente. Ellos son de Dinamarca, así como Bélgica, por ejemplo, son obsesionados por la hipermoculatura. En Dinamarca es por la hiperprolificidad. La hembra Dambre la promedian de 18, de 20 lechones por parto. ¿Por qué? Porque ellos en su selección genética escogieron a las mejores landras y yo estoy convencido, esa es una hembra que más que un 50-50, ella tiene un poco más de landras y se nota en su fenotipo además comparado con la TN70, con la Libertad. Se nota un detalle en su perfil que ala más hacia el landra. Por eso es que es tan hiperprolífica. Entonces pudiera decirte yo que las landras nos aportan mayor cantidad, mayor capacidad, mientras que la lagua nos aporta mayor habilidad, eficiencia y mayor rusticidad a plomos. La Larguay tiene unos aplomos excelentes, muy superiores a los de la Landra. A la hora de seleccionar nuestras cerditas F1 para tener nuestros reemplazos, ¿no? Siempre es, entre más pezones es mejor. ¿Cuál es el número mínimo aceptable para que una F1 de alta calidad bueno, que sea una F1 de alta calidad? ¿Y qué otras cualidades debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar una cerdita de reemplazo? Excelente, mano. Mira, eso es una verdad a medias, lo de la cantidad de peso. Efectivamente sí, pero fíjense, en la porcicultura moderna, donde las cerdas son hiperprolíficas, paren 14, 16, hasta 18 lechones, el número de pezones funcionales disponibles es un factor determinante para saber cuántos van a sobrevivir, ¿ok? Sin necesidad de tener nodrizas o sustitutos lácteos. Eso incrementaría tu costo de producción, además, ¿ok? Antiguamente se aceptaban hembras de 12 con 6 pares, 12 pezones funcionales. Hoy, una cerda F1 de alta calidad, un mínimo aceptable, 14 pezones funcionales, es decir, 7 pares. El ideal sería 16 pezones, 8 pares. Hay casas genéticas, quiero agregar, que ellas se fijan mucho gracias, en la paridad, que sean simétricos. Hay otras que no. Yo soy de los que piensa, porque lo he visto además, que si el pezón es dispar, es decir, no es tanto completamente simétrico, el lechón se puede acomodar mejor, hace más funcional a la madre. Así que para mí eso no sería que no sean simétricos, no sería un motivo de descalificarla. ¿Ok? Pero ojo, hay que descartar a esas hembras, por eso te decía algo, que era una verdad a medias, porque a mayor cantidad de pezones es muy bueno siempre y cuando sean funcionales. ¿Ok? Hay que descartar esas hembras que tengan pezones ciegos, deformes, invertidos, supernuméricos, ¿sabes? Que están como unidos, hay como dos pezones en una sola tetilla. Eso es motivo de descarte. Ahora, ¿qué cualidades tiene que tener una hembra de reemplazo más allá de los pezones?
Hermano, mira, si la cerda tiene 16 pezones, pero no puede caminar, no te va a hacer. Entonces, lo primero que tenemos que ver, unido a la cantidad de pezones funcionales, es los aplomos. Los aplomos es la causa número uno de descarte prematuro en cerdas de reemplazo. Las pezuñas tienen que ser simétricas. Por favor, mucho ojo en el desarrollo. Hay cerdas que tienen las patas posteriores invertidas así o viendo hacia afuera. Esas cerdas no califican, ellas no van a poder sostener una preña y si la sostienen no van a ser longevas. ¿Ok? Las pezuñas tienen que ser simétricas. El tamaño de la vulva. ¿Ok? Hay unas vulvas que son muy pequeñas, son infantiles. Eso se llama hipoplasia, cuando la vulva está muy pequeñita. ¿Ok? Eh, Hay otras vulvas que apuntan hacia arriba, que parece que estuvieran invertidas. Esas hay que descartarlas. ¿Por qué? Porque cuando la hembra se sienta, entonces es más fácil que entre alguna infección y eso provoca metritis, lo cual también va a ser una causa de descarte de nuestras hembras de reemplazo. La línea dorsal tiene que ser ancha, amplia, ¿ok? Que se ajuste a una línea maternal, que tenga bastante, como yo llamo, caja, donde ella pueda sostener varios lechones. El temperamento es otra de las cualidades que nosotros tenemos que ver. Deben ser, la hembra de reemplazo tiene que ser curiosa, pero tranquila. Las cerdas nerviosas y agresivas suelen ser malas madres. Muerden a sus lechones, no les gusta dar leche. Entonces, ese tipo de cerdas, aunque sean de línea maternal, hay que descartarlas, aunque aclaro de que es muy raro ver una línea, una hembra 100% materna que muestre esos síntomas de agresividad o de nerviosismo. También yo le veo el índice de crecimiento, es decir, la precocidad. Una hembra de reemplazo tiene que llegar a un peso de 130 a 150 kilogramos en un lapso de 210 a 240 días de vida. Va a depender, pero a veces sería el parámetro promedio. Si la cerda se tarda más, no va a ser rentable. Te va a incrementar el costo de producción de la hembra de reemplazo. Y aprovecho para decirles de que una hembra de reemplazo no es una lechona recién nacida, no es una lechona recién destetada. No hay manera de evaluar aplomos, de evaluar tamaño de la vulva, la funcionalidad de esos pezones hasta que la cerda pasa los 50 kilos. Por eso quiero hacerles esa acotación. Cuando vayan a comprar sus hembras de reemplazo, no las compren lechoncitas de 25, de 30 kilos, porque difícilmente, no, o sea, puede que resulten buenísimas, pero no tienen garantía reproductiva, es lo que quiero decirle. Muchas gracias por la aclaración, mi estimado Nelson. Ahora que saltamos un poquito al lado terminal, y es creo que tal vez un punto de inflexión, la pregunta de ahora, enfocándonos, bueno, Uh-huh. sabemos las diferencias en lo que es un Duroc con un Pietrain, el Duroc más peso, el Pietrain carne magra, el Duroc carne grasa, se podría llamar, ¿no? Pero Uh-huh. en el Pietrain es muy famoso supuestamente el gen alotano o el gen del estrés. Explícanos, por favor, qué es eso y bueno, esto, ¿en qué hay algún tipo de problema en la calidad de la carne por este tipo de gen? Claro que la hay. Bueno, Daro, fíjate, el gen alotano, ¿por qué se llama así? Y le dicen el gen del estrés. Por allá en el año 1961, una de estas casas genéticas unió a unos científicos sudafricanos y otros ingleses. ¿Qué hicieron ellos? Ellos metieron en una cámara de gas alotano, a unos lechones de raza Pietrán, porque notaban que eran muy nerviosos. Pero no solamente Pietrán, lo hicieron con Landras y con Last White también. El gen alotano es como un sedante. ¿Qué sucede? Aquellos lechones que se dormían plácidamente, se gozaban, se quedaban relajados, eran considerados negativos para el gen del estrés.
el gen alotano. Pero sí notaron que sobre todo en el pietrain belga y en una gran mayoría de pietrain alemán, también se quedaban dormidos, pero de forma rígida, y muchos de ellos murieron en esa cámara de gas a raíz de este problema que tienen en el gen, en el cromosoma número 6. Ese gen alotano o gen del estrés tiene un nombre. Ese se lo dieron más tarde después. Se llama el gen de la rianodina. Lo pueden buscar RYR1. Repito, se encuentra en el cromosoma número 6 del genoma porcino. Aprovecho de decirles, un cerdo cuenta con 19 pares de cromosomas, 18 de ellos autosómicos. Es decir, tiene 38 cromosomas. Ese está en el número 6. ¿Qué es lo que sucede? Hay una mutación en ese cromosoma, por eso lo nombro. Hay una mutación y el problema es que dentro de ese cromosoma hay un nucleótido que debería ser la timina, que es la que controla que no haya liberación de calcio excesiva ni mucha rigidez. Esa timina es sustituida por citosina y ahí está el error, digamos, ortográfico del genoma porcino en el pietrain, causante de todo este desastre del estrés, lo que provoca infartos, muerte súbita, esos cerdos que mueren morados, a veces lo confunden con un problema de Pierce, ¿verdad? Pero no, las muertes por Pierce, él no queda rígido. En este caso sí. Sobre todo, repito, el pietrain belga. Hoy por hoy, a través de tantos mejoramientos genéticos que se han hecho durante décadas en el pietrain específicamente, cuando usted compra un pietrain de una casa genética, puede tener la certeza de que él es negativo para el gen alotano. Quiero decir algo, cuando digo que el cromosoma es autosómico, quiere decir de que es un gen recesivo dentro del pietrain. Necesita que otro pietrain también tenga ese gen recesivo para entonces él activarse. Si el otro pietrain es dominante, es decir, no permite, no tiene la pareja de ese gen, entonces el cerdo no va a sufrir del estrés, que es lo que pasa hoy en día con el pietrain alemán. Hoy en día ya no se utiliza ese gas alotano, ya hoy con una prueba de ADN con el pelo del animal o con una gotica de sangre, ya podemos determinar a través de una prueba de PCR si ese animalito es positivo o negativo para el gen alotano. Pero eso solo lo pueden garantizar las casas genéticas. Por ahí van a haber muchos que dicen, no, pero es que se sigue utilizando el pietrain belga porque es muy llamativo, porque parece un físico-culturista. Pero tiene un problema con una liberación de calcio que hace que no es que esté definido, se, se pone rígido y por eso vemos la piel, los músculos de esa manera. Pero eso es mucha musculatura, mucha rigidez para el tamaño del corazón del pietrain. Esa es una causa por la cual él le da ese infarto. Ahora, complementando, y disculpa que me extienda tanto con el tema, dado, complementando el por qué tiene problemas o y por qué influye en la calidad de la carne. Bueno, cuando ocurre esto de que la citosina sustituye a la timina, entonces, ¿qué pasa? Para hablarles criollito, para no ponerme más técnico, la carne tiene una liberación de líquidos abrupta. Por lo tanto, la carne de estos, silencio, disculpen, la carne de estos ejemplares tiene un problema de PSE, silencio, lo que se conoce como carnes pálidas, suaves y exudativas. Ese es el por qué la calidad de la carne baja, lo cual hace que pierda valor, ¿ok? Es una carne que por lo general la desechan, el que te la compra una vez, ya no, pues sobre todo esas empresas que les gusta hacer jamones, fatal para esto, ¿ok? No sé si con eso respondí
la pregunta, Daro. Creo que a muchos nos quedó más que claro y muy interesante. No, no tenía idea, bueno, personalmente, de que también ya hay negativo a este gen dentro de la misma raza, ¿no? Entonces, Claro, sí. Nelson, hay otra pregunta ya un poquito yéndonos. Yo escucho mucho y bueno, para que nos aclares también a todos. Eh, Dicen que es un belga puro, una raza, pero estamos hablando, es igual, tiene las mismas características que un Pietrain, pero es netamente blanco. Estamos hablando de la misma forma de hablar como un Yorkshire con un Lard White. ¿Estamos diciendo que es lo mismo? No, de ninguna manera. Si te refieres al Pietrain que es blanquito, que se le conoce como el Pietrain 1000, porque alcanza 1000 gramos diariamente, o el Pietrain Maximus, como se le conoce en Colombia e Inglaterra, que es donde lo creamos, no tiene absolutamente nada que ver con Yorkshire, Last White o Landas. Pero sí quiero decirles algo. El Pietrain fue sometido a pruebas genómicas y a un proceso de selección tremendo en Inglaterra. La empresa RASE, así se llama, RASE, lo pueden buscar para confirmar esta información, si mal no recuerdo. Ella hace el experimento a principios de la década del 2000, empiezan a hacer la presión de selección y cruzan a sus mejores Pietrain alemán, no belga, Pietrain alemán, con Landras. Recuerden que el Landras y el Lars White son dominantes en color. Ellos tienen un gen, el gen del color, el gen KIT, que está ubicado en el cromosoma número 8. Pueden buscarlo también. Y ellos le transmiten su color a sus crías. ¿Qué sucede? Ellos hicieron, como el Pietrain alemán tiene un 10% en su genética de Landras, hicieron una serie de experimentos y empezaron a seleccionar a los Pietrain alemán que traían, que eran totalmente blancos. Y consiguieron una peculiaridad en la ganancia de peso diario. Este Pietrain máximo es muy superior al Pietrain belga, por lejos, al Pietrain alemán, poco superior, y tiene esta característica fenotípica que es totalmente blanco. Pero y otra cosa que pueden ver del Pietrain máximo, que es el Pietrain blanco, es un animalito que no es tan hipermusculado como el Pietrain belga, que se le marca todo. Este se le ven unos jamones muy pronunciados, le llaman también el doble jamón, pero no es tan exagerado como el Pietrain belga. Es más parecido al Pietrain alemán, pero más es blanquito. Y esto es debido a una selección que se hizo, una prueba genética, una presión de selección altísima, y ellos crearon el Pietrain máximo, que está dando excelentes resultados. Buenísimo. ¿Cuál es la debilidad del Pietrain máximo? Yo nunca he tenido uno, aquí sí hablo sobre la base de lo que conocen, de los que ya lo han tenido. En el caso de Venezuela, nosotros la calidad del alimento es un poco deficiente en comparación con la de Ecuador, con la de Colombia. El Pietrain máximo tiene un requerimiento nutricional altísimo para él poder manifestar esa ganancia de 1000 gramos diarios. Aquí en Venezuela no pasó de 800 gramos, los que hicieron la prueba, de 750 a 800 gramos. Entonces prefirieron quedarse con el Duroc o el Duc, que era Pietrain por Duroc, que es el macho predominante y que funciona mejor aquí en Venezuela. Muchísimas gracias, Nelson, por esta aclaración. Topemos al Duroc. Sabemos que hay de varios países donde producen Duroc, pero ¿de qué país se podría decir el Duroc más eficiente? Porque se escucha mucho el Duroc canadiense, el Duroc danés, el Duroc americano, que acá se está poniendo de moda. Entonces, bajo ciertas cosas, sabemos que tal vez la misma raza, pero ¿cuál es la diferencia o cuál rinde mejor en canal? Mira, en primer lugar, el Duroc tiene un solo origen,
que es en Jersey, el condado de Jersey. Ahí fue su origen inicial. Y es el producto, como bien se lo dije al principio, del cruce de cerdos criollos nativos americanos con cerdos que eran dominantes, cerdos que venían de España, de Portugal, del norte de África, como el Red Guinea. Y entonces ellos fueron a través de una presión de selección, escogieron estos animales que tenían los mejores aplomos, perdón, la mejor velocidad de crecimiento y la mejor calidad en la carne. Así se origina el Duroc una vez establecido todo su patrón racial. ¿A qué me refiero? No puede haber un Duroc con una pata blanca, eso no existe. No puede haber un Duroc con manchas en el hocico, no, no, manchas blancas, eso tampoco. No puede haber un Duroc con manchas en la piel, no, no, no. Eso no, tampoco lo admite. Manchas blancas sobre todo. Ajá. Entre otras cosas. Que si es mejor el de Estados Unidos, el de Europa, el de Canadá. El origen es uno solo, que es el de Jersey. ¿Qué sucede? Que en Canadá se establecieron, hoy por hoy, los núcleos de multiplicación del Duroc. Hoy Canadá tiene más Duroc que cualquier país del mundo. Bien, Inglaterra trabaja de la mano con Canadá. Bien, así como tú ves que importan desde Inglaterra un Yorkshire y en el certificado dice de dónde viene. Vea, viene de Canadá, pero su árbol genealógico viene de Europa. Lo mismo pasa en Europa, en Inglaterra. El certificado de origen, la genealogía del Duroc, viene de Jersey, del condado de Jersey y de los núcleos de multiplicación de Canadá. ¿Cuál rinde más en canal? ¿O cuál tiene mayor velocidad de crecimiento? Eso es tan relativo como el tipo de manejo que usted le da. Yo he visto Duroc que aún con malos tratos y a la intemperie siguen siendo unos tractores. Eh, yo no vería la diferencia entre uno y otro. Francamente te digo, desde mi experiencia acá en Venezuela, con la calidad de alimentos que tenemos, no noto la diferencia hoy por hoy entre el Jersey y el canadiense, por así decirlo. Para mí están muy similares. Las diferencias son imperceptibles. Puede variar, sí. Por lo menos aquí tenemos una casa genética que es inversiones por sí. Y tú vas a comprar ahí un Duroc, por decir algo, y ellos tienen un Duroc de la Choice Genetics. ¿Sabes? Ellos tienen sus propios núcleos de la Choice, tiene su propio núcleo de Duroc, ellos lo compran, tienen aquí su y venden sus Duroc, sus machos Duroc puros y tienen un índice genético. De repente yo tengo un cliente que compró recientemente un Duroc con un índice genético de 131. Recuerden que el estándar es 100. Tú lo debes saber, ¿verdad? Si a mí el índice genético me dice que el Duroc es 125, quiere decir que ese animal está 25 puntos por encima del promedio. Por lo tanto, va a tener mejor rendimiento dentro de la granja. Entonces ya las diferencias van implícitas al manejo que se le dé en granja. Pero siendo objetivo, la diferencia es imperceptible. Prácticamente estamos hablando del mismo rendimiento bajo las mismas circunstancias, ¿no? Exactamente. Sin hablar mucho, pues tú lo acabas de decir muy bien. Qué interesante, muy interesante. La verdad, yo tenía otra percepción. Bueno, no he tenido la oportunidad tal vez de ver en campo o algo, pero siempre he tenido la idea de que tal vez el americano es un poquito menos que el famoso canadiense, ¿no? Y ahora con lo que me acabas de decir, me aclaran más las dudas. Pero no, muy interesante. Nelson, digamos, si yo selecciono a mi lechoncita F1 materna, ¿bajo qué condiciones para crianza tienen que estar? Yo puedo tener tal vez una especie de parcela o un nivel de crianza de traspatio para crear una F1 materna. Oye, hermano, te voy a decir algo. Desde mi punto de vista, eso es un error. ¿Por qué? Porque aunque la madre F1 maternal tiene una gran heterosis, un gran vigor híbrido, que ya expliqué la diferencia, que son casi sinónimos, también es de un alto requerimiento. Es cierto que al ser un F1,
es más resistente que sus padres, que son un poquito más exigentes. Pero si tú compras una madre F1 maternal certificada de una casa genética y no tienes las condiciones mínimas para hacerla productiva, te habrás comprado un problema. Sencillo. Tienes que tener la mínima infraestructura, tienes que tener una alimentación de precisión. ¿Por qué? Para que ella manifieste su potencial genético. Yo hago mucho énfasis en esto a mis clientes, a mis seguidores, a la gente con la que trabajo. Si tú, antes de comprar, es que, claro, lo último en adquirir es el ejemplar. Así como al ganadero que asesoro le digo, usted primero tiene que sembrar forraje y hacer su división de poteros y garantizar agua de calidad. Al porcicultor le digo, usted primero, si quiere tener una hembra F1 maternal altamente productiva, usted tiene que acondicionar su granja, usted tiene que tener un área de gestación, un área de maternidad, un área de destete para esos lechoncitos, porque así como son más productivas, también son más exigentes. Entonces yo digo que no es una cerda para el traspatio, hay otras cerdas que sí sirven, esta es una cerda que te va a dar, que te va a hacer manejar o te va a dar la productividad de una empresa. Y para tú tener este animalito dentro de granja, tienes que manejar tu granja como una empresa, tener tu infraestructura bien acondicionada y darle las condiciones mínimas. Perfecto, no pudiste haberlo dicho mejor en ese caso, en ese lado. Nelson, para finalizar, siempre la pregunta que le hago a todos mis entrevistados, si alguien quiere empezar en la porcicultura el día de mañana, ¿cuál es el principal consejo que tú le darías desde el punto de vista genético? Bueno, no piensen que que me estoy contradiciendo con lo que acabo de decir, pero el primer paso que tienes que dar genético es compra una F1 maternal, una hembra certificada maternal. No te saltes ese paso. Si tú quieres entrar en el mundo de la piscicultura a nivel empresarial, a nivel técnico, ¿ok? Antes no. Yo creo que esto complementa el, la respuesta anterior, ¿ok? El vigor híbrido, la heterosis, no la puedes fabricar en esta fase inicial, ¿ok? Eh, una, una inversión en una hembra que tenga, que venga de una casa genética, tiene garantía reproductiva. Te la van a vender con pezones funcionales, con buenos aplomos, con un peso ideal. Ya pasó por una presión de selección. El aspecto sanitario. Cuando tú adquieres una hembra de cualquier granjita que no le conoces el protocolo sanitario, te dicen, no, sí, es F1 maternal de largo hay por Landas, sea como sea que la hayan hecho, puede que estés comprando un caballo de Troya. No sé si conoces la historia, ¿no? Que dentro de ese animalito tenga todo un problema para tu granja con PIRS, Augesh y distintos virus y bacterias que pueden dañar lo que ya haya hecho hasta ese punto. Entonces, eso es un paso genético que nosotros no podemos obviar si queremos ser productivos desde el principio. Y complemento, una hembra del lote de engorde no te va a servir para madre reproductora. No es que no te va a servir, ella va a parir, pero tiene una vida útil más corta, tiene una alimentación distinta. Muchas de estas hembras llegan con los ovarios rodeados de grasa, por lo tanto la ovulación es deficiente. No te va a dar, no, quizás no va a tener esa facilidad de parto que una materna, porque al tener componente terminal, ya la habilidad materna desciende, ya no es lo mismo que una cerda que esté hecha para ser madre y para producir lechones de calidad, viables, gordos, bonitos y homogéneos, que te vayan a dar rentabilidad en el tiempo. Muy bueno. Bueno, prácticamente estamos finalizando y vamos a la zona de preguntas. Aquí hay preguntas muy interesantes, te cuento. Sí, aquí hay la primera de Carlos Iván. ¿Qué es una TN70, mi estimado Nelson? La TN70 es el producto estrella de la Topic Norlins. La Topic Norlins
según tengo entendido, el mes de noviembre estaban del número uno como eh, de total de tetos por ser. Ella es una hembra F1 de Large por Lambras. ¿Ok? La Topic Norbis tiene en sus núcleos de multiplicadora una línea que llaman la línea Z. Esa línea Z es la raza Large White. Esas son sus abuelas y bisabuelas, lo que da garantía de que esas hembras son legítimas F1. ¿Cuál es la ventaja de una TN70? Tiene muy buena adaptabilidad y tiene una capacidad de tete impresionante. Es de las mejores, desde mi punto de vista, de las que mejor destetan a sus lechones. Con eso es lo que quiero decir. Mejor peso al destete, mejor conformación y son muy longevas, son cerdas que te pueden durar fácilmente 6 partos en granja. Perfecto. Tengo otra pregunta muy interesante de parte de Avi. Si tengo una F1 producto de Landras por York, ¿podría volver a un Landras puro posteriormente? Nunca jamás. Hay algo que se llama el retrocruzamiento, que es lo que le expliqué al principio. Tú tienes esa F1 y la vas a cruzar con un Landras porque quieres llegar a la pureza de Landras. Entonces, tú a esa F1 la vas a cruzar con un Landras que no tenga relación filial con ella. Como les expliqué al principio, el resultado de ese cruce será 75% Landras. ¿Bien? Y 25% yo. A las mejores hembras de ese cruce las vas a cruzar ahora con otro Landras, que no sea el anterior, porque este es papá de ellas. Ni abuelo, ni tío, ni nada. Entonces, ¿qué sucede? Como cada progenitor le aporta el 50% de su genética a sus crías, ese Landra 100% puro le va a aportar 50% a esas crías. ¿Ok? Y la madre, fase 2 que ya tú tienes en ese punto, que tiene 75% de Landras, le va a aportar un 50% de ese 75, es decir, 37.5. Cuando sumas 37.5 más 50, te darás cuenta que el fase 3 va a tener 87.5 de Landras por 12.5 de York. Luego se repite el proceso con otro Landras que no tenga relación filial y vas a obtener un porcentaje 92 y algo. Ya me tocaría seguir sacando cuenta. Luego del quinto cruce, que sería tu generación 5, estaríamos hablando de un porcentaje superior al 95%. Si no está en mal, está como el 96.25 o 96.75 de Landras, haciendo presión de selección en cada cruz. Las mejores hembras cruzándolo con machos Landras distintos hasta alcanzar ese porcentaje. Ya en ese punto podemos decir que tenemos pureza por absorción, que es distinto a un ejemplar 100% puro y certificado, cuyo árbol genealógico nunca jamás fue cruzado con una raza distinta a la Landras. Tiene sus ventajas y también tiene algunas desventajas. Se me va a descargar esto. Ya, no se me vayan, voy a poner a cargar el teléfono rápidamente. Ya, disculpen Perfecto, te el contratiempo. esperamos, no te preocupes. Bueno, estamos viendo prácticamente, nos tomamos un breve descanso. Si tienen más preguntas como para Nelson, por favor, escríbanlas acá y les vamos leyendo poco a poco. Tal vez se me salte una u otra, pero ahí la van repitiendo para que nuestro invitado nos pueda dar la mejor explicación posible. Entonces, prácticamente, no sé, la genética es algo muy importante de lo que hablaba de los 4 pilares fundamentales de la porcicultura. Primero es lo que es genética, plan sanitario, manejo y obviamente no hay que dejar de lado la alimentación. Entonces, estamos de vuelta, mi estimado Nelson. Aquí estoy, hermano. Ya conecté. Esto estaba que se apagaba. Espero que no se apague. Vamos a seguir respondiendo. Entonces, para terminar la respuesta anterior, un ejemplar que tenga más del 95% de absorción se considera que ya es puro por absorción. Bien, no antes.
pero nunca, nunca jamás. Él se acercará infinitamente a la pureza, pero nunca la toca. Para aquellos que estudiaron matemática es como la curva tangente, se acerca infinitamente, aleja de las abscisas, pero nunca jamás la llega a tocar. Así pasa con la pureza por absorción. Perfecto. Granja San José dice, ¿quién da la cantidad de pezones, la madre o el padre? Hablando, imagino que ya de línea Ambos. materna, ¿no? Es ideal, de hecho, uno de los parámetros de selección para los machos también es el número de pezones, porque ellos le transmiten eso a sus crías. Por lo tanto, si usted tiene un berraco Landras, lo ideal es que tenga de 14 a 16 pezones, porque eso se lo va a transmitir él a sus hijas también. Igualmente, las hembras. Eso es un rasgo fenotípico que ambos padres lo determinan. Perfecto. Walter Cruz nos pregunta, número de partos en todo el ciclo productivo de una F1. Bueno, entendemos el ciclo productivo, es algo, yo sé a qué se refiere, pero quiero también aclarar que el ciclo productivo es aquel periodo que está compuesto por el periodo de gestación, periodo de lactancia, día abierto. Ahí tenemos nosotros nuestro ciclo productivo de la cerda. Ahora, la vida útil, me imagino que es a lo que él se refiere, ¿no? De cuántos partos puede durar. La vida útil de una hembra bien manejada, con las condiciones óptimas, teniendo toda la infraestructura para ella, una alimentación de precisión, puede durarte fácilmente 5 partos, que son 2 años en granja, siendo útil. Tomen en cuenta que cuando nosotros consideramos, yo he manejado celdas con más de 7 partos, 7, 8 partos, algo maravilloso. Pero cuando consideramos nosotros ya el descarte, tienen tanto desgaste ellas, porque ellas viven preñadas o lactando, que ya a partir del cuarto, quinto parto, empiezan a dar lechones un poquito más bajitos de peso, o las camadas no son tan grandes, o producen menos leche, tienen que buscar sustituto lácteo, ¿correcto? Entonces ya hay, aunque ella se muestre vigorosa, se muestre fuerte, cuando empieza a bajar su parámetro, y sobre todo el parámetro promedio de mi granja. Ejemplo, si yo tengo mi granja donde tengo un promedio de nacidos vivos de 15 y ya tengo una hembra que me está pariendo 13, ella ya evidentemente es una seria candidata a ser descartada. Lo mismo si yo tengo un promedio de 13,5 destetos, pero ya tengo una cerda o dos cerdas que están destetando de 15, 11 o 12, ahí tengo un problema. Tengo que ver si es manejo o si es que ya ella empieza a bajar su curva de productividad y es una seria candidata para ser descartada. Ahí toma vital importancia las hembras de reemplazo. Una granja tecnificada tiene que tener al menos un 40% anual del total de sus hembras en reemplazo. Perfecto. ¿Cuáles son las diferencias entre un Pietrain belga y un alemán? El Pietrain belga es un poco más pequeño y mucho más musculoso. El Pietrain alemán, aunque es musculoso, no es tan marcado como el Pietrain belga. El Pietrain belga tiene poco o nulo pelo. El Pietrain alemán suele tener ciertos vellos, no es peludo. Por ahí me han mandado fotos. ¿Qué piensas de este Pietrain? Pietrain que está rayado, todo peludo, que parece que no. Eso también puede ser signo de parásitos, ¿ok? Cuando el Pietrain se nos pone pelucado, también pudiera ser parásitos. Otra de las características que los diferencia mucho es el tamaño. El Pietrain alemán suele ser más largo, más alto y más largo, es lo que quiere decir, porque ya antes le dije que era más grande, bueno, también es más largo. Y suele ser el Pietrain alemán mejor calidad de la carne. La carne del alemán, ya hoy por hoy, aunque sigue siendo insípida para mi gusto, ya no es tan pálida, suave y exudativa como la del. Oh, parece que se ha terminado el tiempo de nuestro querido amigo. Ay, voy a ver si puedo hacerle otra invitación. Denme un segundo.
Estaba muy buena la charla. Así que, bueno, ya estaba viniendo. Vamos a... Vamos a hablar, estábamos topando justo el tema del Pietrain belga y del Pietrain alemán. ¿Qué tal? ¿Qué tal les ha parecido todo esto? Súper buena la charla, saludos, saludos mi estimado. Sí, ya se está conectando de nuevo mi querido amigo Nelson. Entonces, eso prácticamente ya estamos al finalizar esta hermosa charla. Veamos cómo nos va. Esperémosle aquí que nos mande una invitación mi amigo Nelson. ¿Qué días y a qué hora hacen transmisiones? Bueno, la idea es tener invitados al menos una vez a la semana, veamos cómo nos va, para tener charlas una vez, bueno, 3 lives, lunes, miércoles y viernes, y charlas con un invitado especial los días viernes una vez a la semana. Saludos, mi estimado AgroLife. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te ha parecido todo esto? Muy bien, aquí estamos. Prácticamente tuvimos unos pequeños bueno, inconvenientes. Mi estimado Nelson, espero que me puedas escuchar. Todavía se está cargando. ¿Me escucha? Sí, perfecto. No te podemos ver, pero sí te escuchamos, mi amigo. Ahí sí, perfecto. Ahí te veo yo. ¿Tú me ves a mí? Sí, te veo súper bien. Disculpe el contratiempo. Se cayó la llamada por Zoom, no sé qué sucedió ahí. Ay, no sé, yo dije, bueno, no perdamos el hilo, conéctate como pueda y bueno, por suerte pudimos retomar la conversación
Y bueno, justo estábamos topando sobre las diferencias del Pietrain alemán con el belga, ¿no? Pero aquí hay otra pregunta, mi estimado Nelson, que no lo topamos y qué bueno que aquí Correcto. nos hicieron. ¿Qué es el PIC 337? ¿Qué quieres saber del PIC 337? Yo no trabajo en la PIC. ¿Qué Bueno, te cualidades puedo nos da en la decir fase del engorde? Porque es un que el PIC finalizador igual que el Pietrain, 337, ¿no? bueno, pero el PIC tiene una cualidad que él, en lugar de Pietrain, él es un cruce entre Duroc y Large White. Bien. ¿Qué sucede? Que la raza Large White, ¿sí me escuchas bien? Perfectamente. Ok, la raza Large White pudiéramos considerarla como una raza doble propósito, una raza que no solamente tiene una excelente habilidad materna, sino que después del Duroc tiene la mejor calidad de carne. Además que tiene una velocidad de crecimiento no tan alta, pero muy aceptable. Bien, entonces, ¿qué pasa? El PIC 337 fue una bomba. Ojo, es todavía. El PIC 337 es el macho de la Cambour. Entonces, cuando tú cruzas un 337 con una Cambour, empiezas a crear, o sea, puras máquinas, puros animales hermosos con una excelente conformación, porque ellos, en efecto, son un trihíbrido. Un trihíbrido que tienen dentro de sí un buen porcentaje de Larguay en primera instancia, bien, dejando en segundo lugar a Duroc y a Landras. No sé si me siguen. Estoy hablando de ya de los lechoncitos ya que están en el área del destete, que van al área del ceba. Entonces, el PIC 337 pudiéramos decir de que es un excelente macho y de que es la pareja perfecta para la Cambur y para el resto de hembras F1 maternales te va a dar unas excelentes crías. Yo debo reconocer que yo personalmente yo nunca he tenido un PIC 337. Lo que les estoy hablando en este momento es por referencia de quienes sí lo tengo clientes en Colombia que sí lo han usado con muy buenos resultados, ¿correcto? Es lo que pudiera decirte de su composición genética como tal, sería eso. Muy interesante, mi estimado Nelson. Recuerden que cada casa genética tiene su secreto, su candado genético, como lo llaman ellos, ¿no? Ellos tienen unas pirámides genéticas, obviamente, así como la Cambur, el 337 proviene de 2 pirámides genéticas. Perfecto. Otra preguntita que nos hacen aquí, ¿una F1 puede tener pecas o manchas? Materna, obviamente. No. Me explico. Si tú cruzas una hembra Landras con un macho Large White, ambas razas 100% maternales, que son dominantes en el color, porque tiene que salir una mancha negra, gris o lo que sea en su fenotipo. No califica entonces para ser una F1 maternal en tal caso. ¿Qué sí se admite? La Large White admite una coronilla negra, sobre todo en los machos se ve, ¿ok? Dentro de su fenotipo. Y es una de las características de las hembras más dominantes. ¿Ok? Entonces, eso sí pudiera admitirse. La Large White también admite pequeños lunares claritos, no lunares de colores extraños. Pudiera en la base del ojo, en el cuello, en el lomo, lunares pequeños, pero que no interfieren para nada con su fenotipo blanco. Otro de los temas también, mi estimado Nelson, ¿tú qué opinas de la genética importada, de las personas que traen semen para hacer acá sus propios experimentos, podríamos decir? Bueno,
En el caso de Venezuela, que tiene tantos problemas, no solamente para, bueno, nosotros no estamos en capacidad de exportarlo. Cuando tú traes genética líquida de otros países, en el caso de nosotros, por lo general viene por los caminos verdes, ¿ok? Entonces, en el caso del semen, el semen tiene una, una temperatura óptima, un manejo óptimo que tiene que ser cuidado, porque si no, lo puedes dañar, ¿me entiendes? Entonces está la opción de también traer semen congelado, es una buena opción, ¿ok? Pero eso lo hacen más que todo las casas genéticas. Si usted es un pequeño productor que está iniciando, apóyese en las casas genéticas de su país, en esas que le dan garantía al producto que usted está adquiriendo. Traer genética líquida o ejemplares de X genética de países que no están aptos para importarlo ni cumplen con los requisitos mínimos, es un riesgo, es poner su capital en riesgo. Y no solamente eso, tampoco hay garantía de éxito cuando vayas a implementarlo en tu granja. Hablamos ya de una F1 certificada. ¿Cuál es el número mínimo de lechones en promedio que debería tener? Cada parte, obviamente. Bueno, eso va a variar de la casa genética, pero lo ideal, yo diría que el número mágico son 15 lechones nacidos vivos y un promedio y un mínimo de 13.5 destetos. De hecho, no lo digo yo, lo dicen las principales referentes a nivel mundial en porcicultura como el número mágico para hacer una granja rentable. Claro, tú compras una TN70, por lo menos aquí en Venezuela, y te la venden garantizada, a lo que yo le llamo garantía reproductiva, una hembra que ya viene en el peso ideal, con un proceso de preselección, con un buen plan sanitario, un manual de manejo, te dicen hasta qué alimento le tienes que dar y te dice en su factura, en su registro del que ellos te suministran, te garantizan 15 lechones por parto. Bien, tenemos la Adambre. La Adambre te garantiza 16 lechones por parto. Es hiper, de todas las líneas, es la que más pare. Claro, ahí entraríamos a un tema de los límites de la hiperprolificidad, de lo cual yo he hablado antes. Tener muchos lechones, sobre todo más lechones que pezones funcionales, es un problema para el productor, sobre todo si usted no trabaja con bandas. Entonces, para una F1 estándar, el número mágico para mí sería 15 y un mínimo de destetos de 14, 13.5, bien manejados. Tome en cuenta además que yo tuve la dicha, diría así, de ver una Landras importada con su certificado y su genealogía, y en el certificado dice claramente garantía de 12 lechones por parto. Ellas pueden parir más, pero una hembra Landras pura te garantiza eso, ese total de nacido. Por eso es que la F1, que viene siendo superior a sus padres, la F1 maternal, tiene esta capacidad, ¿no? Combina la hiperprolificidad del Landras con la habilidad materna de la Largo. Ahí tenemos una supermadre. Perfecto. Y bueno, para finalizar, pienso yo, aquí ya la última pregunta, Granja Selecta dice, amigo, ¿qué tal un Hampshire para cruzar con F1 y sacar a Bastos? Muy bueno. Pero quiero decirte algo referente al Hampshire. El Hampshire tiene una muy buena calidad de carne y tiene una gran... él te da mucha conformación física del animalito. Muy bien. ¿Cuál es el problema del Hampshire? Su baja velocidad de crecimiento. No vas a tener el mismo rendimiento en esos lechones que cruzarlos con un Duroc o que con un Dupi. Pero en la calidad de la carne va a ser muy eficiente y las camadas van a ser homogéneas. Recuerda que si utilizas una madre F1 maternal, las crías van a salir blancas, lindas, bellas y preciosas como su madre, pero van a tener la calidad de la carne del padre y la velocidad de crecimiento del padre. Y en este caso, el Hampshire no tiene una velocidad de crecimiento, digamos, de las mejores. Hoy por hoy, eso tampoco lo digo yo, no es una opinión, el Hampshire está descartado por la mayoría de las líneas genéticas por su ineficiencia, precisamente por el tema de la velocidad de crecimiento. Qué interesante, muy interesante. Hoy aprendí algo nuevo con esto de Hampshire, pero bueno,
estamos ya prácticamente finalizando este increíble live. Me Sí, ha encantaría, sido Nelson, bastante interesante. me encantaría, Nelson, ver si hacemos en otro momento. Me encantó el tema, los límites de la hiperprolificidad y tal vez los Sí. factores también de la alimentación que necesitan estas hembras o tal vez los problemas veterinarios que también significa tener tanto animal. Entonces, me gustaría invitarte, ponernos de acuerdo y hacer este live que veo que les ha gustado muchísima gente. Bueno, yo encantado, Daro, yo encantado de colaborarte en lo máximo. Recuerden que estamos para servirles, y también tomen en cuenta que todo lo que aquí se ha hablado lo pueden corroborar en cualquier bibliografía, en ChatGPT, en Google, en lo que ustedes quieran. Recuerden que la genética no se equivoca. No, nosotros podemos opinar lo que querramos de la parte genética, pero el resultado se mide por parámetros, el resultado es tangible en esas camadas de tetas. ¿Bien? ¿Qué tan eficiente es una madre? Entonces la gente piensa que la eficiencia de una madre se mida por la cantidad de nacidos, ¿no? ¿Cuánto te desteta? Si tú tienes una madre que te pare 18, pero desteta 10, tienes un gravísimo problema en granja, ¿ok? Igual, tienes un macho reproductor que es espectacular, pero sus crías resultan ser mediocres en cuanto al crecimiento, muy probablemente ese macho espectacular es un animal recesivo, no te va a dar esa heredabilidad y esa eficiencia en la producción. Perfecto, Nelson. Y con esto nos despedimos, mis amigos. Espero hayan disfrutado. Tremenda charla que nos pegamos. Así que esperen una próxima invitación. Y cualquier cosa, si tienes tus últimas palabras, Nelson, por favor, cuéntanos cómo te pueden encontrar en redes sociales y para clientes que quieran adquirir tus servicios, también, cómo pueden adquirir tus servicios, ¿no? Bueno, los invito a que vayan a mi perfil de TikTok o de Instagram. Me van a conseguir como @caldera, así sencillo. ¿Ok? Ahí tienen mi contacto, mi correo electrónico, tienen mi enlace a WhatsApp. Aquellos que quieran asesorías personalizadas, programación de granjas, qué importante es tener una programación de granja para así establecer objetivos reales y saber hacia dónde va tu inversión. ¿Ok? Me contactan al privado, yo gustosamente les voy a estar dando toda la información pertinente, también invitarlos a que me sigan, y yo siempre estoy subiendo contenido de porcicultura y ganadería bovina, por supuesto, de la mano de profesionales como Daro, que es un baluarte en la porcicultura. De verdad también agradecido por la invitación que me has dado. Te felicito y te admiro porque el trabajo de Max Farmer es un trabajo que de verdad cambia el paradigma. De hecho, mi lema es cambiando el paradigma de la producción, y Max Farmer creo que es una herramienta fundamental en este caso a la hora de tecnificar tu granja, de buscar conocimiento de profesionales. Y bueno, yo estoy presto a la orden para ustedes, quedo atentos para servirles. Perfecto. Y nos vemos en otra próxima emisión, mis amigos. Hasta la próxima y que tengan un buen fin de semana. Chao, chao.